Buenos días, campeones y campeonas. Qué alegría, nuevamente nos conectamos para seguir aprendiendo. No olvidemos de agradecer a Dios todos los días. ¿Ya lo hicieron? Qué bueno, me alegro bastante. Entonces vamos a desarrollar el área de personal social con la actividad Viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. Y la experiencia de aprendizaje, celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del Perú. Iniciamos la actividad 3, viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. Todo cambia. Para saber que el tiempo pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o varias. Esto no quita que también haya situaciones que continúan en el tiempo y a estas se les denomina continuidades. Los cambios y continuidades pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Recordemos cómo María, en principio, cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual fundamentaba que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. ¿Qué opinas de ello? ¿Por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? ¿Cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? Analicemos. Primero, paso 1. Reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. De los textos anteriores se han extraído las siguientes características. Analicemos. Paso 1. Reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. De los textos anteriores se han extraído las siguientes características. Aspecto ambiental. Se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas, contaminación ambiental, etc. Las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente. Aspecto económico. Corresponde a características referidas a los recursos con los cuales se subsiste. Las actividades económicas, tributo indígena, impuestos, entre otras. Aspecto político. Corresponde a las formas de gobierno, monarquía española, los poderes del Estado, las leyes, la Constitución, las instituciones u organismos, así como la participación ciudadana. Aspecto social. Corresponde a características que tengan relación con las personas, como los nacimientos, las muertes, las migraciones, las formas de agrupación, los asentamientos, campo o ciudad, los estamentos, entre otras. El aspecto cultural corresponde al pensamiento, ideas de un momento histórico, la ciencia, el arte y sus diferentes manifestaciones, la religión, las costumbres, el idioma, etc. De los textos 2, 3 y 4 se ha extraído las siguientes características. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos. Luego agrega las características que se solicitan en el recuadro. Toma nota de tus respuestas en tu cuaderno u hojas de reuso. Tenemos momento histórico, la independencia. Aspectos. En el aspecto político se ha podido extraer del texto 4. La monarquía española controló la información sobre todo desde la década de 1790. En el aspecto político se extrajo del texto 3. Mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. Del aspecto político tenemos, por ejemplo, del texto 3 se extrajo la rebelión de Túpac Amaru II, que fue en 1780, ¿verdad? Túpac Amaru II.
También tenemos en el otro aspecto político, que se extrajo del texto 2. María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en 1822. En el aspecto cultural del texto 3 se pudo extraer: quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. Y en el aspecto social, ¿qué es lo que podemos sacar? ¿De qué texto? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, se pudo extraer del texto 4, viajeros y peruanos que habían estado en el extranjero introducían libros y escritos no permitidos. Y en el aspecto ambiental, ¿qué podemos extraer? Claro, tienen razón. Del texto 4, los barcos que arribaban a los puertos del Pacífico. ¿Por qué? Porque los barcos emiten varios contaminantes que propician el calentamiento global. Paso 2. Reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 y algunos elementos cotidianos. Vamos, puedes ayudarte con los textos de esta experiencia y con lo que vivencias día a día. También pregunta a tu familia. Veamos un elemento cotidiano tanto para las peruanas y los peruanos de hoy como del tiempo de la independencia: la información. En el recuadro del presente identifica las características de cómo se maneja la información en este año 2021. Algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes. ¿Con qué medios se informa tu familia sobre lo que sucede en el día a día? A ver, cuéntame. Ah, qué bien, la mía también se informa por la televisión y también por el internet. ¿Cómo puedes identificar cuando una noticia es muy importante? ¿Cómo te enteras de las noticias importantes? Claro, por ejemplo, nosotros nos fijamos que sea de fuentes confiables. Claro, también nos enteramos porque todos los medios hablan de la misma noticia y aparte yo investigo. ¿Cómo llega hoy la información? A ver, Claro, tienen razón. Escuché ahí que todos me contestaron. En el tiempo presente, en la actualidad, la información llega mediante la televisión, el internet, radio, periódico. Lo que debemos hacer es asegurarnos que sean de fuentes confiables. Claro que sí. 2. En el recuadro del pasado identifica cómo se manejó la información durante el proceso de independencia en 1780 a 1824. Algunas preguntas que te pueden ayudar son: ¿el acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos? A ver, ¿qué me dices? Claro, tienes razón. Los peruanos y peruanas no la tenían porque había un control de algunas informaciones. Solo los privilegiados lo podían hacer. ¿Cómo llegaba la información a las peruanas y los peruanos? ¿Cómo llegaban? Claro, tiene razón. A pesar de que la monarquía prohibió las lecturas que trataran temas políticos, los viajeros y peruanos que habían estado en el extranjero introducían libros y escritos no permitidos. Así se mantenían informados nuestros compatriotas. ¿Cómo llegaba la información pasado? Entonces vamos a responder a esta pregunta. A ver, ¿qué me pueden decir? Claro, en el pasado, ¿verdad? Los viajeros y peruanos que regresaban del extranjero introducían libros y escritos no permitidos. Así se informaban nuestros compatriotas. En el recuadro del futuro, identifica las características que consideras que tendrá la información en los próximos años del 2022 para adelante. Algunas preguntas que te pueden ayudar. ¿El acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Qué me dicen? Claro, yo también pienso lo mismo. Yo creo que sí, porque la tecnología avanza muy rápido y todos los peruanos y las peruanas tendremos acceso a mucha información.
¿Cómo llegará la información a las peruanas y los peruanos? ¿Cómo crees que llegará? Sí, ¿verdad? Yo creo que la información será mucho mejor. Todas y todos tendremos acceso a un celular moderno con internet que tendrá más velocidad y así estaremos muy bien informados. ¿Cómo crees que llegará la información? Ahora vas a responder a esta pregunta. Claro, yo creo que en el futuro todas y todos tendremos acceso a una mejor información porque el Internet tendrá más velocidad y llegará a todos los lugares y estaremos muy bien informados. Claro que sí. Ahora vas a responder a las preguntas. Tú ya lo tienes, solamente lo vas a volver a copiar en el pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en el pasado, ¿cómo llegaba la información? Ya lo tienes. Muy bien. En el pasado, los viajeros y peruanos que regresaban del extranjero introducían libros y escritos no permitidos. Así se informaban nuestros compatriotas. ¿Cómo llega hoy la información? A ver, en el presente, ¿cómo llega? Claro, también lo tienes, solamente lo vas a volver a copiar. En la actualidad la información llega mediante la televisión, internet, radio, periódicos. Lo que debemos hacer es asegurarnos que sean de fuentes confiables, claro que sí. ¿Cómo crees que llegará la información en el futuro? ¿Cómo crees que llegará? Sí, ¿verdad? Y justo ahí lo tenemos. Yo creo que en el futuro todas y todos tendremos acceso a una mejor información porque el Internet tendrá más velocidad, llegará a todos los lugares y estaremos muy bien informados. Claro que sí. El siguiente organizador te puede ayudar a responder y ordenar las preguntas anteriores. El acceso a la información en tiempos de independencia. Escribe las características. Tenemos las semejanzas. El acceso a la información la tienen todas las peruanas y todos los peruanos. ¿Qué me dicen en semejanzas? Claro, tienen razón. En el pasado la información que no era de asuntos políticos podían informarse todas y todos. Y en el presente no todos los pueblos pueden informarse porque no llega la señal. Diferencias tenemos, por ejemplo, en el pasado la información de asuntos políticos y que cuestionaban al rey eran prohibidos leerlos. En el presente todos tenemos acceso a la información. ¿Cómo llega la información a las peruanas y los peruanos? ¿Qué me dicen? Claro, en semejanzas tenemos, en el pasado llegaba la información del extranjero con los libros. También se informaban por cartas. En el presente llega por la televisión, radio e internet. Diferencias. ¿Qué diferencias? En el pasado la información llegaba de persona a persona del extranjero y en la actualidad nos informamos por la televisión, por la radio, el internet y periódicos. ¿Es un problema para las peruanas y los peruanos? A ver, ¿qué me dicen? Claro, en el pasado fue muy poca la información porque se prohibió y en el presente para los pueblos alejados es un poco difícil. Y las diferencias, en el pasado era difícil, pero ahora la mayoría de las personas se informan por la televisión, periódicos, internet, radio y televisión, etc. Paso 3. Viejos problemas de hoy. Después de lo realizado en el paso 2, te habrás dado cuenta de que hay situaciones en la actualidad que también se han vivido en otros procesos históricos, así como sus características que continúan. También hay otras que han sufrido cambios. María, al manifestar que todo sigue igual, ¿qué crees que piensa? Ella mencionaba que la basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. ¿Esta situación también se habrá dado durante la independencia? De ser así sería una continuidad y por lo tanto una oportunidad para realizar acciones de mejora. Para ello, te sugerimos realizar el análisis de los pasos 1 y 2. Más adelante esto te ayudará a conocer tu comunidad y construir en ella y por lo tanto en tu país. Comparte estas explicaciones con tu clase y escríbala en tu cuaderno u hojas de reuso.
Recuerda, es importante asegurar que hemos comprendido el texto en general para luego identificar aquella información que nos interesa y que responde a nuestros propósitos. Para hallar información de tu interés, primero identifica de qué trata cada parte del texto y céntrate en aquellos subtemas relacionados con el contenido que buscas. Cada vez que leas un texto, debes preguntarte, ¿para qué lo leo? ¿La información me es útil? ¿Es un texto confiable? ¿Mm? Con esto terminamos, nos despedimos hasta mañana. Gracias y bendiciones. Un fuerte abrazo virtual para cada uno de ustedes.